Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. Muchas veces me pregunté cuál sería la entrevista de mayor complejidad o dificultad que me tocaría hacer. Cuando la nota está referida a cosas u objetos materiales, palpables, visibles, resulta mucho más sencillo encontrar los términos para armar el escenario. Por el contrario, tratándose de cosas intangibles, ya la cuestión se complica. Hablar de temas de fe o del alma o del espíritu no es tan sencillo, menos para quien como yo no tiene la preparación correspondiente ante la exigencia que impone el tema. No obstante ello, derribando algunas barreras primarias en el programa de hoy, vamos a incursionar en una faceta que personalmente creo se está modificando día a día por distintas razones: el comportamiento humano. Las razones de estos cambios, que según mi óptica particular advierte, se deben a muchos factores, los cuales pueden ser sociales, laborales, educativos, económicos, sanitarios, etc. Cada individuo, de acuerdo a su edad, va necesitando crecer y desarrollarse libremente en todos sus sentidos. Dijimos al principio que dividíamos a priori lo material de lo espiritual. Si estamos bien físicamente, sería muy saludable que lo estuviéramos también psíquicamente. El cerebro no es una estructura inmutable, sino que responde o se modifica ante la experiencia vital del individuo. Lo mismo ocurre con las funciones cognitivas desarrolladas en él, ya que éstas no dependen solo de factores genéticos y hereditarios, sino también del aprendizaje y la interacción. Tanto tienen como una dimensión social, se adquieren, y culturalmente de estos temas y de otros vamos a tratar de desarrollar en el programa de hoy en Tribuna Libre, aquí en Canal 11, contando en esta ocasión con la inestimable presencia de la señora Marcela Aymar de Renzi, psicóloga. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con el desarrollo del programa. Bueno amigos, regresamos al programa de hoy en Tribuna Libre, una sorpresa, un programa que creo va a ser distinto, diferente a otros. ¿Por qué? Por la naturaleza del tema y por la entrevista que hoy nos permite hacer la señora Marcela Aymar de Renzi, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Buenas noches, Osvaldo. En realidad yo soy la agradecida. Además los felicito por las palabras del inicio, muy inteligentes, muy pertinentes, creo, al tema que vamos a tratar. Mire, yo no sé si habré usado los términos correctos, pero como dije en un principio, para mí también esto es una exigencia que me autoimpongo, porque creo que a veces tenemos que salir en búsqueda de algunos temas que, aunque no se traten cotidianamente, son necesarios a veces enfocarlos, por muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Seguramente. Y que quizá a lo mejor no nos damos cuenta, pero que influyen en nuestro diario vivir. Sí. Así que bueno, un poquito como aprendiendo de esto, que es una profesión a nivel, digamos, laboral, que me encantaría desarrollar. Nada más que no pude acceder a una preparación acorde. Es que está en mis intenciones hacerlo. Vamos a ver si se dan alguna vez o no. Bueno, señora, vamos a hacer un poquito de historia previa a esto. Bueno, ¿cómo no? Digamos que usted
por supuesto, ha cursado la escuela primaria. Si es tan amable, ¿nos puede decir dónde la cursó? Bueno, la escuela primaria yo la he cursado en la escuela 6316, Estanislao López, más comúnmente llamada la escuela de Sol y Tierra. O sea, yo cursé toda mi escuela primaria en una escuela rural, de la cual tengo realmente excelentes recuerdos. Soy una fiel defensora de la escuela rural. Hoy día por mi trabajo yo estoy mucho en contacto con la escuela, con la educación en general y bueno, yo digo que la escuela primaria es la base de todo estudio posterior que uno pueda tener. Uno puede llegar a ser máster, doctor en lo que sea, pero la escuela primaria es la base fundamental de la educación en todos los tiempos, también en el día de hoy. Bueno, me alegro por varias cuestiones. Primero porque tiene recuerdo de dónde comenzó el aprendizaje primario, en la escuela de Sol y Tierra, conocida también por la escuela Vitti. Exactamente, de Campo Vitti. Sí. Y que recuerde así, con emoción también, sí, sí, de sus primeros educadores. ¿Podemos mencionar algunos recuerdos? Sí, mi primer docente fue, bueno, su nombre de pila no lo sé porque todos la conocemos por Poma Ranzuglia, creo que es María su nombre. Por ahí. Sí, María del Carmen, no estoy segura, o María de Luján. Por ahí me parece que estamos bien sí. enfocados. Bueno, ella fue mi primer docente que incluso me daba jardín porque, bueno, no había en el campo salitas de jardín, entonces ella hacía las veces de maestra jardinera también. Y después he tenido otras maestras en el medio, pero tengo el grato recuerdo presente todos los días de una docente que fue muchos años docente mía y que lamentablemente hoy ya no está entre nosotros, que fue la señora Susana Camicia de Morales. Bueno, ella me dio muchos años clases, vivía en el campo también, así que bueno, después hubo otras en el medio, pero los dos recuerdos que yo tengo más presentes son el de Poma y el de Susana. Excelentes maestras, me mimaban muchísimo y me enseñaron un montón. Bueno, es muy lindo sostener así en el tiempo recuerdos gratos de los que fueron acompañando la enseñanza de nuestros padres. Sí. Yo también recuerdo con mucho cariño a mi maestra. En ese tiempo una maestra acompañaba al alumno del primero al sexto grado. Claro. Sí. Tiene mucho que ver con esta casa, con este estudio. Delia, seguramente. Delia Martínez Rosell de Seguetti. Exactamente. Bueno, una vez transcurridos los años de escuela primaria con tan lindos recuerdos, pasamos a la escuela secundaria, transcurrir todo el desarrollo de la escuela secundaria. ¿Dónde? La escuela secundaria, bueno, es la escuela de aquí de Bombal, la escuela número 246, don Carlos Saavedra Lamas, escuela de la cual tengo también muy gratos recuerdos. Si bien yo no venía con este grupo con el que me encontré, porque justamente venía de otra escuela en la que estaba prácticamente casi todos los años de mi escuela primaria estaba sola en el grado que me ha tocado. Alguna vez algún hijo de algún trabajador golondrina, pero mi mayor parte de los 7 años de la escuela he estado en los grados sola. Entonces, bueno, encontrarme con un grupo de 20 y pico que empezábamos fue, pero como yo no tengo muchos problemas sociales, al contrario, me gusta hablar y comunicarme y relacionarme, con mayor o menores inconvenientes me fui adaptando. Y además, así como yo digo siempre, mis etapas escolares fueron cimientos de la que venía. Así como la escuela primaria fue un enorme cimiento del secundario, porque no he tenido ningún problema de decir, uy, acá los chicos daban cosas que yo no daba ya, excepto educación física o música, el resto era todo igual. También la escuela secundaria fue un enorme pilar para la carrera que después seguí, porque me han enseñado a estudiar,
porque hubo materias que fueron centrales en la decisión de, bueno, lo que hoy día es mi profesión. Me alegro mucho que así sea. Usted también puntualizó algo como al pasar, de que por ahí no tuvo la educación física necesaria, pero tuvo las materias bases. Sí, sí, sí. Sin esto, sí. Yo le voy a contar una anécdota. Decir que sí. no es necesaria la educación física, la música. Cuanto más le podamos dar a un chico las siempre... Las materias pueden ser complementarias. Yo, por ejemplo, cuando empecé el secundario, me decían, uno vio que se van pasando de año a año, bueno, a ver qué pasa, qué tal está el docente, qué tal está el otro. Y recuerdo al profesor Norberto Cabalín, que nos daba contabilidad, que es un contador, y entonces los chicos decían, si Cabalín te llama después durante el bimestre, no te llama más a decir lección. Y yo no entendía lo que era eso, porque en el campo todos los días tenía que decir la lección porque no había otro que la dijera. Entonces, claro, era un mundo... por eso digo, siempre las etapas educativas que yo tuve fueron muy buenos pilares y muy buenos cimientos de la que venía posteriormente. Y bueno, después viene la universidad, que es... No quiero dejar pasar por alto para puntualizar algo. A lo mejor muchos lo conocen, pero hay que ir, vamos por paso. Que en las escuelas rurales, la maestra es polifuncional. Ahí hay que ser de todo. En muchos casos ha pasado que tienen que ser directoras, maestras, portera. Bueno, hasta, no sé, ordenanza, por así llamarlo. Administrativa. Cumplen tareas. Y en las escuelas rurales también lo que hemos vivido, bueno, mi hermano también ha cursado toda su escuela primaria en la escuela rural. Lo que se vive mucho también es el acompañamiento familiar, porque para poder sostener una escuela rural, al menos en esa época, y creo que hoy debe ser algo parecido, la familia debe trabajar mucho acompañando. Yo recuerdo por ahí, bueno, muchas actividades en las que convocaban a los papás para ayudar a limpiar la escuela, para ayudar a mantenerla. Entonces eso ayuda a la comunión, al intercambio, al lazo. Muy buena referencia ha hecho usted. Interdisciplinario tiene que ser familia con la escuela. Un acompañamiento continuo. A veces se pierden de vista esos objetivos por distintas razones. Llevar al chico a la escuela nomás ya es un llevar, es el saludar al maestro, es cosa que a veces no sucede cuando le tenemos la institución más cercana. Bueno, usted tuvo la suerte de poder ingresar a una facultad de Rosario. Sí, yo ingresé en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Psicología, que en el momento que yo empecé era la Facultad de Humanidades y Artes, la que está en la calle Entre Ríos. Luego, a 2 años de haber estado cursando allí, nos trasladaron a lo que hoy todo el mundo conoce como la Siberia. Más precisamente a lo que era la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura le construyen un edificio nuevo, también ahí mismo en ese predio, que es el proyecto era hacer un centro universitario, allá en la Siberia, en Riobamba, al 250 bis, y ese edificio que deja arquitectura nos lo dan a los estudiantes, a la Facultad de Psicología. Así que en tercer año, al inicio del cursado de tercer año, nos trasladan a la Siberia. Como le decía antes, también la escuela secundaria fue un enorme pilar, una enorme ayuda para mí, fueron cimientos para esta profesión que yo he elegido. Desde esto que le dije antes, que nos enseñaban realmente a estudiar, hasta, por ejemplo, yo tengo esta anécdota tan linda, como empezamos en la escuela, en la Facultad de Humanidades y Artes, allí teníamos un año que se llamaba Ciclo Común, Ciclo Básico Común, CBC. Esto es común a todas las carreras que se estudiaban allí, antropología, letras,
psicología, historia y filosofía. Entonces nosotros el primer año teníamos una sola materia pertinente a lo que íbamos a estudiar, pero esto también era bueno en el sentido de que si uno decía, no quiero estudiar psicología, quiero estudiar letras, no perdíamos el año, sino que ese mismo año nos servía para cursar luego cualquiera de las otras carreras. Y yo recuerdo que cuando fui a rendir filosofía, que la materia en realidad se llamaba en ese momento, ahora el programa de estudio ha cambiado y eso ya no existe más, se llamaba problemática del saber. Y me toma el examen final, bueno, con tribunal, la titular de la cátedra, la profesora Elda Insua, una profesora realmente con una sapiencia inigualable. Y cuando yo empiezo a desarrollar el tema y me empieza a preguntar, me dice, ¿pero usted es egresada del Cristo Rey? No, le digo, yo soy egresada de la Carlos Saavedra Lamas de Bombal. ¿De dónde? Me dicen. De un pueblo, le digo. Me dice, realmente usted se nota que viene con base, que tiene otra base que no es solo lo que hemos desarrollado este año en la materia. Y realmente ese recuerdo a mí me acompaña siempre. Yo se lo cuento a mis hijos, se lo cuento a mis amigos, a la gente con la que trabajo, porque hoy día a veces decimos tantas cosas, no solo decimos, yo creo que la escuela media está atravesando realmente dificultades muy importantes y realmente la escuela media es un lugar privilegiado para los jóvenes, o debiera serlo por lo menos, ¿no? Al respecto le voy a decir dos cosas. De acuerdo a lo que se ha podido leer, lo que uno lee así habitualmente, es lamentable, pero hay que decirlo, algunas evaluaciones que se hacen a nivel educativo en distintas esferas del mundo o de países sudamericanos o americanos, en nuestro país ha descendido lamentablemente de algunos escalones de privilegio que tenía, encabezando las estadísticas en cuanto a conocimiento, Sí. a un nivel ya muy por leído. debajo de lo que tenía en otrora y muy por debajo de los niveles que tienen otros países de la región. No sé, no sería quien diga cuáles son las causas. Deben ser indudablemente muchas. Pero si usted se fija en los comentarios, en las lecturas, donde dicen los académicos, los que estudian estos acontecimientos sociológicos o sociales, ha disminuido el nivel de entendimiento, de aprendizaje. No sé bien si corresponde a la enseñanza o al aprendizaje. Pero realidad no es una cosa sin la otra. No, hay una interacción. Hay una interacción, exactamente. Y no hay aprendientes sin enseñantes, podríamos decir. Yo lo que yo tengo algunas... eso. Y hay otra cosa que me alegra que usted lo diga, porque en el caso puntual que es el suyo, se desvirtúa el axioma de donde dice que la escuela secundaria no prepara para el ingreso, ¿no? Por supuesto que eso también está en la singularidad y en la particularidad de cada uno. Yo creo que, yo siempre digo esto, los espacios que nos brindan para aprender hay que aprovecharlos. Y la escuela secundaria es un espacio. Yo he leído algunas de las cosas que usted está diciendo respecto de las notas que hablan sobre la decadencia y demás. Yo creo que la escuela media durante mucho tiempo, las políticas educativas no la han acompañado, no la han mirado y no le han dado los recursos que la escuela media necesita. Digo, yo estoy de acuerdo con que se abra a todo el mundo la escuela, obviamente la escuela secundaria debiera alcanzar a todos los niños en edad de pertenecer a ella, los jóvenes en edad de pertenecer a ella como la escuela primaria. Pero para eso hay que crear la estructura necesaria y hay que poder
acompañar a la escuela en lo que la escuela necesita, porque si no es una ilusión mentirosa. O sea, hacemos que todos entren y que todos estén, pero no nos importan si todos aprenden o si todos pueden. Lo digo esto con algunos conocimientos porque en uno de mis, después más adelante, bueno, le voy a hablar, pero en algunos de los trabajos que yo tengo, trabajamos con escuelas medias integrando chicos con discapacidad. Y realmente, bueno, es verdad lo que la escuela dice, que hay chicos sin problemas, chicos con problemas, con discapacidades, y no hay acompañamiento por parte de las políticas educativas para que esto pueda ser viable. Usted señaló en un aspecto recién de que hay que crear, entre otras cosas, infraestructura. Es cierto, hay que crear el ambiente, la infraestructura, las condiciones, todo. Pero también necesita, lógicamente, del acompañamiento, la voluntad de que va a un establecimiento. Sí, seguramente. Tiene que ir a aprender, a adquirir conocimiento. Porque si no le creamos todo un mundo mágico, donde la pasamos muy lindo, muy bien, por suerte, porque si volvemos a... No me gusta mirar hacia atrás en algunos aspectos, pero en otros sí. Me gusta. Sí, hacer uno aprende una del pasado retrospectiva. También. Seguro que se aprende. Y sin esas condiciones, la gente se esforzaba por aprender. Cosas que por ahí, en reiteradas oportunidades, vuelve y es recurrente la palabra y el término. Por ahí no hay tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanta voluntad, tantas ganas. Sí, seguramente, por eso digo, hay cuestiones que tienen que ver con lo singular y con lo propio de cada uno. Y hay otras cuestiones muchas que corresponden a, bueno, a una mirada, a una dimensión todavía más amplia, que es la dimensión de lo institucional inmerso en lo político, lo político no partidario, lo político como gestión de lo que se necesite. Y en eso hay mucho para trabajar todavía. Me imagino. Bueno, despacito voy a abordar la parte más escabrosa de esta nota. ¿Cómo se manifiesta en usted la inclinación para dedicarse, para abordar a una carrera, a una disciplina un poquito... compleja o no entendible por la mayoría como es la psicología? ¿Cómo se orienta usted? Bueno, en realidad yo siempre digo esto, es muy difícil a los 17 años elegir algo que nos va a acompañar para toda la vida, porque la carrera que uno elige generalmente es lo que nos acompaña luego en el trayecto de nuestra vida. Yo siempre hago reparo en este detalle que para mí no es un detalle. Si un chico o una chica de 17 años se ponen de novio a esa edad, seguramente muchos adultos diremos, oh, no va a durar, no creo que sea algo que dure tanto. Y entonces digo, si un novio no dura tanto, ¿por qué una carrera nos tiene que durar toda la vida, no? Quiero decir, si un adolescente no está preparado para algunas cosas, ¿por qué se lo sanciona tanto si luego no la pega con lo que ha elegido? Quiero decir con esto que la elección de una carrera universitaria es muy complejo y que somos muy afortunados los que hemos elegido algo que luego nos permita desarrollarlo, implementarlo y además vivir de esto. Yo, bueno, fui una de esas que un poco erré quizás. Yo empecé medicina, pero conjuntamente con psicología, o sea, no perdí el año, digamos. A mí me pasó una cosa muy parecida al enamoramiento. Yo entré a la facultad de psicología, la primer clase que tuve, dije, esto es para mí, esto es lo mío y de acá no me quiero ir. Y bueno, hace 19 años ya que soy psicóloga, así que hace más o menos 26 que pisé por primera vez la facultad. Bueno,
En su profesión se habrá casado con Sigmund Freud. En su profesión, quiero aclarar. Y algo de eso hay, por lo menos me enamoré. Es de la escuela de Freud. Sí. Digamos que voy a entrar yo a hacerle preguntas a usted. Sí, cómo no. Dígame cuál es la diferencia entre psicóloga, psiquiatra o psicoanalista. Ajá. Bueno, primero le voy a decir cuáles son las similitudes. Bueno. Las similitudes que los tres términos corresponden al área de la salud mental. O sea, hablemos de la psicología, del psicoanálisis o de la psiquiatría, estamos parados en el campo de la salud mental. La psiquiatría es una disciplina que viene de la medicina, es una rama de la medicina. La psicología es una rama de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, como si la medicina no lo fuera, ¿no? Pero bueno... Tiene otro aspecto que la diferencia. Exactamente. Básicamente la psiquiatría, los psiquiatras específicamente, como vienen del área de la medicina y son médicos que se han especializado en la salud mental, pueden medicar, o sea, pueden hacer un diagnóstico y luego dar un fármaco, un químico para tal diagnóstico. Incluso pueden hacer una internación también, cosa que nosotros, los psicólogos, no podemos hacer. Nosotros nos basamos en el intercambio con el paciente, en el material hablado que el paciente nos trae. Digo hablado porque no es solo el habla, puede ser lo gestual también. Y el psicoanálisis es una corriente teórica dentro de la psicología. Esto quiere decir que la psicología, uno puede ser psicólogo y haberse formado en el psicoanálisis, como es mi formación, con lo cual yo podría llamarme psicoanalista, y hay otros psicólogos que no, que la formación que tienen es cognitiva, sistémica, gestáltica, conductista, son otras ramas dentro de la psicología. La Universidad Nacional de Rosario, o sea, la Facultad de Psicología, donde yo estudié, y en la época en que yo estudié, la formación era básicamente psicoanalítica. Igual uno podía optar por otras ramas. Pero bueno, como usted bien me dijo antes, yo me enamoré de Freud y Freud es el padre del psicoanálisis. Bueno, quiere decir que hay distintas ramas, digamos, por así decir, escuelas. Sí. Distintas escuelas, distintos cuerpos teóricos, digamos, Eso es. distintos abordajes de las problemáticas de la salud mental sería. Bueno, uno de los aspectos que también quiero aclarar es que cuando hay ciertos niveles de estudios, cuando usted empezó, como se empezaba también antes, los que íbamos a la escuela secundaria vieja, también hacíamos un ciclo básico, por ejemplo. Y al tercer año, ahí se definía, por ejemplo, las mujeres seguían casi todas, las damas seguían casi todas el magisterio. Maestra, y los varones, por ahí, bachiller nacional, o si no, era perito mercantil. Perito mercantil. Ahí sí. había una divisoria. El básico era para todo, 3 años. Y después eran los últimos 2 años para darle la finalidad. Nosotros en la facultad lo que teníamos eran cátedras, por ejemplo, clínica, que es una gran materia dividida, entonces teníamos clínica A, por ejemplo, y clínica B. La A es de orientación psicoanalítica y la B tenía otro tipo de orientación. Entonces ya uno a esa altura de la carrera decía, bueno, si quiero inclinarme por el psicoanálisis hago esta y si no, tengo la opción de hacer la otra. Por eso le pregunté si había distintas escuelas. Sí. Bueno, me imagino que cuando uno va a estudiar, a veces encuentra buenos compañeros y otras veces tiene que bancársela solito. En su caso, ¿me puede contar cómo fue? Bueno, en mi caso, en realidad, yo tengo también he sido afortunada, digo siempre en eso, porque cuando nosotros terminamos el colegio secundario, mi promoción fue una promoción que para la época, porque yo soy egresada de 1985, promoción 85, para la época
nos fuimos muchas mujeres a estudiar, porque antes a lo mejor los varones era un poquito más común, pero las mujeres era, bueno, había cierto temor dentro de las familias, no era lo más habitual, a lo mejor se iban 2 o 3 chicas por año. Nosotros fuimos, excepto 2 o 3, casi todas las del año. Y realmente yo siempre digo que ser hoy día psicóloga y profesional y haberme podido recibir, se lo debo en primer lugar, bueno, a mi familia, que siempre me apoyó, que nunca me cuestionó por qué esa carrera, porque como usted muy bien dijo antes, a lo mejor ahora estamos más presentes los psicólogos o más en boga, pero cuando yo me fui a estudiar, decirle a mis padres me voy a estudiar psicología, era, bueno, como había que decirlo y me tenían que entender un poco y bancar. Y realmente mis padres, mis abuelos, mi hermano, yo tengo los mejores, he tenido siempre el soporte importantísimo de ellos y de mis amigos, porque realmente la convivencia, al menos en ese momento, ahora ya no sé tanto, pero en ese momento era dura. Nosotros nos fuimos a una pensión, no conocíamos mucho, no era habitual ir a Rosario como a lo mejor es ahora habitual. A lo mejor nosotros íbamos a Rosario, qué sé yo, 3 veces al año, 4 veces al año. Ahora es mucho más fluido. Y estar allá, vivir solos, que la plata alcance toda la semana, que la comida... Y bueno, realmente fue muy importante. Mis amigas tienen un papel fundamental en esto. De hecho, bueno, hoy día son también todas profesionales. Nosotros nos fuimos con Daniela Bono a vivir juntas, que hoy día es farmacéutica, y también en la misma pensión vivía Daniela Biondi, que también es farmacéutica. Después, bueno, estaban Silvina Dituro, Mara Morales, María Antonia Gracelli, que son abogadas. De distintas profesiones, que han llegado todo a buen término. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Mi pregunta apuntaba especialmente para descubrir en sus palabras, en su respuesta, la importancia que tiene muchas veces la buena orientación de la elección de una carrera, además de poder mitigar el efecto del desarraigo compartido con amigos, porque eso es fundamental. Sí. La parte psíquica, el acompañamiento que usted bien lo mencionó y lo resaltó, creo que es fundamental para el que sale. Sí. Usted manifestó, íbamos a Rosario de vez en cuando. Muchos de nosotros íbamos nada más que para cuando nos llevaba a la escuela a la exposición rural. Claro. Ahí en el Parque Independencia. Sí. Era un acontecimiento terrible ir con la escuela a ver la exposición que nos llevaban a todos. Creo que íbamos en el tren y volvíamos en el tren. En aquella época andaba todavía el tren, en mi época, el tren de pasajeros, entre otras cosas. Entonces, claro, son vivencias que por ahí el que no ha tenido ese tipo de cuestiones no la siente como tal, porque hoy Rosario es 1 hora y media de auto. Seguro, yo hoy veo mis hijos, bueno, conocen Rosario como, no sé, no pueden manejarse solo porque son pequeños, pero para ellos decir ir a Rosario es como ir a firmar. Sí, sí. También en la universidad he conseguido buenos amigos. De hecho, mi testigo de civil es una colega mía que estudiamos todas las carreras juntas de Alcorta, María Inés Cardinale, con la que tengo excelente relación. He hecho muy buenos amigos, un par de entrerrianas. Qué lindo guardar esos recuerdos. Sí, sí. Son, la verdad, que se proyectado en el tiempo, son Sí. Son buenos. Voy escalando algunos pequeños peldaños en esta entrevista. El ámbito de aplicación de su profesión tiene varios ámbitos: educativo, jurídico, quizás clínico, institucional. Explíqueme lo que significa ejercer una profesión de responsabilidad civil. Social. Social. Sí, en realidad es una carrera, esta es una profesión con un amplio campo de acción.
por supuesto, cuando nosotros nos recibimos, lo que se llaman las incumbencias, o sea, cuando uno se recibe, en el título les dan las incumbencias, podemos trabajar en un montón de lugares. Obviamente después eso uno tiene que ir viendo dónde se va a ir insertando para también ir haciendo cierta formación específica en el área que elijamos. Por ejemplo, yo hoy día trabajo en el ámbito educacional institucional y en el ámbito clínico. Es una carrera de enorme responsabilidad social porque en realidad uno se mete, a ver, cuando uno trabaja con la persona, con el psiquismo de una persona, lo que hace que uno se diferencie de los animales básicamente es el lazo social. Entonces, uno se mete en el lazo social. Y a propósito de esto, estuve leyendo casualmente estos días una carta de lectores de una psicóloga que fue profesora mía, Estela Firpo, un libro de otro psicoanalista Barbato que sale en estos días, que se llama El psicoanálisis en nuestra época. Y ellos apuntan mucho a que hoy día a veces la formación actual del psicólogo no los hace tan comprometidos con lo social como en otro momento. Nosotros tenemos una base bastante sólida en esto en lo que respecta a todos los fenómenos sociales que van ocurriendo, porque de esos fenómenos sociales devienen distintas problemáticas en el psiquismo. Entonces uno no puede abstraerse de lo que pase socialmente. Por ejemplo, si se da en estos días el matrimonio igualitario, que en otra época no se daba, las familias de hoy día son muy distintas a otras. Si hoy día la gente está muy relacionada, no tanto con la palabra cara a cara o con lo verbal, sino más bien con el Facebook, con el chat, con los mensajes, que es otro modo de relación, otro modo de vínculo, en donde la palabra es escrita, pero también escrita de una manera bastante particular. De esto pueden hablar mejor los lingüistas que yo, pero bueno, esto hace que uno se vincule de otra manera. Entonces, hay que comprometerse con esto, poder hacer una lectura de lo que pasa en lo social para ver qué le pasa a la gente también. Si yo mal no interpreto, usted ha querido decir que estamos como tercerizando la relación. En algunos momentos sí. En algunos momentos sí, a través de otros recursos. De la temática de la ingeniería nueva, sí, de otros canales, que yo no los critico. No, criticar no. Es decir, estoy haciendo una lectura de lo que está pasando. En vez de que nosotros mantengamos esta fluida conversación, sí. Lo hacemos, yo le hablo a la máquina y la máquina le responde a usted. Y así, hacemos una triangulación. Sí. Que no necesariamente tiene que dar buenos resultados. Sí. Por ahí marcha la cosa, ¿verdad? Sí, y que además hay que leerlo porque, por ejemplo, a ver, quizás más para su época que para la mía, pero convengamos que hace unos años la palabra escrita tenía un valor distinto a la palabra oral, verbal, oral. Es decir, si alguien escribía algo, eso daba fe y prácticamente era una rúbrica de lo que después podía decir en lo oral. De hecho, si usted me mandaba una carta por escrito a mí, casi era una prueba en otro momento, hasta jurídica. Hoy día, la palabra escrita no tiene ese mismo valor. En otro momento, si un chico le escribía a una chica por carta, te quiero y quiero ser tu novio, eso tenía un peso que hoy día no lo tienen los mensajes, que uno de texto, por ejemplo, o los mensajes en Facebook, que yo no digo que no tengan también un valor, pero no ese valor de rúbrica, de refrendar y de compromiso. De identidad. Exactamente. Entonces, hay que hacer una lectura de eso, porque, a ver,
Si yo me quedo con ese otro modo de la palabra escrita, uno dice, uy, si me puso en el mensajito que me quiere, ya está, me caso con él. Y en realidad hoy día las cosas no tienen ese mismo valor porque el mensaje, porque son útiles, por supuesto, pero hay que hacer una lectura. La cosa es diferente, los canales son diferentes. La comprendo perfectamente. Bueno, esos son los problemas que trae aparejado también el progreso. Claro, el abuso por ahí de la... El abuso como todas las cosas. Exactamente. El abuso porque siempre... también convengamos que por Facebook, que por chat, uno ha encontrado amigos que no veía de años, uno se ha reencontrado con historias del pasado. Por supuesto que es muy valioso. Padres e hijos se han encontrado. Es valiosísimo. O podemos dar cuenta de cómo está el mundo. Cuando pasó esta desgracia en Japón, al instante lo estábamos viendo. Entonces, por supuesto que es muy importante. Yo, insisto, no hago una crítica, digo, las reglas del juego han cambiado. Totalmente. Y como tal, hay que hacer una lectura y un análisis. Totalmente. Al respecto me voy a permitir una licencia. Comparando cuando Albert Einstein descubrió la disgregación del átomo, no lo hizo con fines pacíficos, Ajá. Para la aplicación pacífica de eso. Sí, para el uso, para el buen uso. Racional, para el buen uso. Miren que terminó. La disgregación del átomo, en otras manos, terminó en una catástrofe. En una catástrofe. En este caso no será tanto así, pero los abusos conllevan efectos desagradables. Bueno, nuestro mundo exterior nos rodea de un montón de dificultades que hacen que el individuo, entre otras cosas, sufra estrés, angustia, ansiedad, soledad, obsesión, fobia, pérdidas. Bueno, hay un montón de cuestiones. Si usted por ahí me quiere dar una idea muy rápida, porque no vamos a poder resumir en este programa todas las cuestiones que pueden afectarnos emocionalmente, psíquicamente, pero sí, por ejemplo, una persona que tiene estrés, van a hacerle una consulta porque no se siente bien, está deprimido. Bueno, ¿cómo hace un psicólogo para poder empezar a encaminar a ese individuo? ¿Cómo lo...? Bueno, ahí Freud Hay distintas manifestaciones, perdón. Sí, hay distintas manifestaciones. Todo lo que usted ha nombrado son cuadros clínicos en realidad. Los cuadros obsesivos, las fobias. Bueno, el estrés también hoy día está considerado como un cuadro clínico. Yo prefiero tener otra visión del estrés, porque en realidad la situación de estrés en un punto previene al ser humano para que se pueda cuidar. Es decir, las reacciones frente al estrés debieran ser la huida en algunos casos para que uno pueda cuidarse de esas situaciones que nos sobrepasan. O sea, ¿cuándo aparece el estrés? Cuando uno no ha podido decir basta o hasta acá llegamos a tiempo. Pero las otras que ha mencionado son cuadros clínicos, la depresión, la fobia, las neurosis obsesiva, la histeria falta ahí, la psicosis. Sí, seguramente van a faltar un montón de cuestiones. Pero está bien. Las más comunes son estas que yo he mencionado. Ahora bien, básicamente lo que subyace a todas esas, a esos cuadros clínicos, a esos cuadros psicopatológicos serían el nombre más exacto, es la angustia. O sea, cuando a nosotros nos llega un paciente, el paciente llega porque está angustiado. Y muchas veces llega no por decisión propia, no por una actitud espontánea, sino porque viene derivado por otros, por un profesional, por la familia. Hay un pasaje clínico que nos decían en la facultad, muy lindo, que llega el paciente a la primera consulta y dice, vengo porque me mandan. Y entonces el psicólogo, luego de escuchar y de trabajar y de que el paciente puede ir manejando todo el material que va diciendo, invierte esa frase y dice, vengo, ¿por qué me mandan? Sí, el psicólogo
así como el mecánico tiene que reparar una pieza, un automóvil, el médico puede reparar un hueso fracturado, el traumatólogo. Bueno, el psicólogo se ocupa también de una reparación, más, no sé si más difícil, pero también es difícil entender cómo hace para reparar una cosa que está dañada. Es un taller de reparación espiritual, si se quiere, para hacer una burda comparación. No, está bien. Nosotros, yo siempre digo, la persona cuando llega porque ya el nivel de angustia no lo puede tolerar más, y bueno, y algunos llegan, otros siguen con el caudal de angustia sin poder hacer una consulta. ¿Hay entre el psicólogo y otras profesiones relacionadas con la salud siempre una interacción? Y generalmente sí, porque bueno, si viene derivado por un médico, por supuesto uno se pone en contacto con el otro profesional, y muchas veces, bueno, con los psiquiatras, por supuesto, trabajamos. Si yo tengo un paciente que también ve al psiquiatra, por supuesto trabajamos o tratamos de trabajar en conjunto, y además si hay algo orgánico, porque a veces hay cuadros orgánicos que son de base emocional, pero aunque sean de base emocional, igual el médico tiene que actuar, porque si el órgano ya se dañó, como usted dice, o si el órgano ya está afectado, por más que trabajemos lo emocional, hay que trabajarlo conjuntamente con el médico. Con la otra parte clínica. Sí. Me imagino que usted en su profesión recibirá la consulta tanto de niños, de jóvenes, adultos, mayores, gerontes. Sí. ¿Con todos se puede trabajar en el mismo nivel en cuanto a dificultad? ¿O hay una parte, por ejemplo, los chicos que no se saben expresar bien, les resulta más difícil entrar en su psiqui, ahí? Yo, bueno, trabajé muchos años con niños. Hoy por hoy no estoy trabajando con niños en clínica, o sea, en mi consultorio privado, porque yo trabajo todas las mañanas en una escuela para discapacitados, y bueno, ahí ya trabajo todos los días con niños, entonces no hago también clínica con niños. Pero he trabajado muchos años de mi carrera, de mi profesión. En realidad el trabajo con niños no es que sea más difícil, sino que uno, si usted viene a mi consultorio, vamos a trabajar así, cara a cara, bueno, frente a frente, y también en el diván, porque yo tengo, como soy psicoanalista, bueno, uso el diván. Pero con los niños uno tiene que recurrir a otros recursos, al recurso del dibujo, al recurso fundamental que es el juego, porque la actividad vital de todo niño es el juego. Hay que preocuparse cuando un niño no puede jugar. Yo a veces escucho mamás que dicen todo el día quiere jugar, lo único que quiere hacer es jugar. En realidad la actividad más sana que un niño puede hacer es jugar. Después veremos si lo que hacen todos los niños es juego. No todo lo que llamamos juego es juego, pero esto, bueno, es bastante teórico, porque a veces hay niños que no pueden interactuar con otros, entonces ahí no es un juego, pero solitario, que a los 3 años está perfecto, a los 4, pero que ya después tiene que empezar a aceptar reglas, a interactuar con otros, primero a interactuar con otros, después a aceptar reglas. Entonces, si el juego, no todo es juego, a veces el juego es estereotipado, o sea, es siempre lo mismo, y donde no hay interacción con nada, ni siquiera con los juguetes que se manipulan, por lo tanto, tampoco sería un juego. Bueno, y también la palabra, porque cuando el chico juega, acompaña ese juego de palabras. Entonces hay muchos recursos, y fundamentalmente cuando uno trabaja en clínica con niños, lo que es muy importante es entrevistar a los adultos que estén con ese niño. El entorno. No digo papá y mamá, porque a veces no es solo papá y mamá, y a veces papá y mamá no son los papá y mamá biológicos, sino quienes estén en esa función, en la función materna y paterna. Un párrafo aparte, ¿merecen los chicos que tienen discapacidad? Sí, la discapacidad es un párrafo aparte. Sí, porque puede ser discapacitado no de la parte psíquica, mental, sino por ahí tiene una discapacidad. Sí. Y hay que tratarlo también
en el aspecto psicológico. Sí, sí, sí. Porque sí, seguramente. Un chico normal quizás se desenvuelve naturalmente o sin dificultad alguna. Sí, sobre todo en el área de discapacidad, que es donde yo, bueno, trabajé desde siempre, donde me he formado todos estos años. Nosotros siempre lo que tratamos de rescatar, digo nosotros porque siempre que he trabajado en discapacidades en equipo, otro capítulo aparte es el trabajo en equipo, para mí es riquísimo. Yo hay trabajos que no los concibo si no son en equipo, y hoy día no es fácil trabajar en equipo porque cada uno lleva al equipo sus problemáticas, ¿no? Y aparte trabajar en equipo implica resignar a veces lo propio, el reconocimiento y demás para que sea entre todos. Pero nosotros cuando lo que apuntamos básicamente en el trabajo con la discapacidad es fundamentalmente a rescatar las potencialidades que cada uno tiene, porque cada uno, por más discapacidad que tiene, algún potencial tiene, y respetar la diferencia. Yo en la escuela donde trabajo estoy en la coordinación de un proyecto para chicos ciegos y disminuidos visuales, y el otro proyecto en el que estoy es para integrar chicos con alguna problemática en la escuela común, o para que los chicos de la escuela común sigan permaneciendo en la escuela común y no los deriven especial. Y realmente nosotros siempre apostamos a lo mismo, a las potencialidades que cada uno tiene, al desempeño de la autonomía personal que todos en alguna medida podemos tener. La autonomía personal es uno de los objetivos principales en el trabajo con la discapacidad. Por supuesto hay discapacidades más complejas que otras, pero hoy día nuestra provincia, la legislación nacional, pero sobre todo la de la provincia de Santa Fe, ha avanzado muchísimo con las leyes de discapacidad, con lo que se proveen a los discapacitados. Realmente se ha avanzado mucho. Afortunadamente. Señora, en cuanto a esos chicos que se manifiestan así un poco retraídos, que no quieren integrarse al grupo, estaría bien dicho, bien encuadrado en lo que se está de llamar los que sufren síndrome de Asperger. Le pregunto, ¿sabe por qué? Sí. Porque en reiteradas oportunidades he leído últimamente, se me ocurrió anotar esto porque lo leo, porque lo veo en los titulares, sin comprender bien el desarrollo. A veces las leo y no las comprendo bien porque no están a mi alcance. Pero le pregunto, ¿qué significa esto del síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger en realidad es, bueno, como todo síndrome, tiene un conjunto de signos que hace que conformen ese síndrome. Básicamente es un TGD. TGD se llama un trastorno generalizado del desarrollo, sin tanto compromiso del área del lenguaje. Esto quiere decir que el síndrome de Asperger son niños que, si bien tienen un trastorno en su desarrollo normal, lo que más se visualiza en ellos es el problema con el vínculo con el otro, o sea, lo que llamamos del espectro autista, o sea, rasgos autistas. Esto significa que a estos niños le cuesta más que a otros el vincularse con el otro, ya sea en un juego o con el adulto en las consignas que el adulto le puede dar, y también por todo esto hace que se vayan por ahí complicando en los aprendizajes. Si bien las últimas boletines, informes que yo he leído sobre esto dicen que hay muchos profesionales que quisieran sacarlo al síndrome de Asperger de el nomenclador general, o sea, del DSM-4, que es nuestro manual base donde están todas las patologías, porque ya no lo estarían considerando una patología así, pero esto es muy nuevito, esto es algo que se está estudiando, sino que serían algunos signos que pueden tener algunos niños, pero que esto no les permite, no tiene por qué ser
patológicos, sino más bien rasgos de ese niño. Porque después en la edad adulta por ahí les cuesta bastante el vínculo, la relación, algunos trabajos se les complican más que otros. Ahí sí que quiero detenerme por ahí. Ya vamos a dejar un poquito la edad de la infancia, la niñez, para pasar un poco a jóvenes adultos. Sí. Entonces, cuando uno ya es joven, adulto, mayor, empieza a desarrollar su trabajo necesario para la subsistencia y buscar algunas profesiones. Hay algunas profesiones que se dicen estresantes. Puede ser como el bombero, la policía, el taxista, el piloto de aerolíneas comerciales o no, pero pilotos al fin, los medios de comunicación, los ejecutivos de recursos humanos, el fotógrafo de guerra, los corresponsales de guerra. Los corresponsales de guerra, los corredores de bolsa. ¿Es tan así eso que hay profesiones que pueden influir sí, por la presión diaria de su ejercicio? Hay profesiones que a uno lo mantienen más en cierta situación límite que otras. Dentro de la medicina, por ejemplo, no es lo mismo un obstetra que un dermatólogo. El obstetra está siempre ahí pensando que en cualquier momento va a sonar el teléfono y tiene que salir. Así todo, yo creo que más allá de esta cuestión de que haya oficios o profesiones que generen más estrés o que nuestra adrenalina, como se dice comúnmente, esté más al límite, yo creo que lo que hace que una profesión sea más complicada que otra es la posición que cada uno toma. La posición psíquica, la posición anímica que cada uno toma respecto de esto. De hecho, usted puede entrevistar, que lo he visto el otro día que estuve entrevistando bomberos, y no a todos les pasa lo mismo. No todos sienten al contrario. Hay algunos que sienten esto del riesgo como un desafío permanente y casi hace de esto del riesgo el métier de su vida o la filosofía de su vida. Entonces esto más bien tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos posicionemos respecto de lo que nos toca en la vida, sea la profesión o lo que nos toca en la vida. El trabajo común que desarrolle cada uno. Sí. Por ahí hay gente que va... También con las desgracias pasa esto, Osvaldo. Sí, Yo siempre digo, no hay peor desgracia, creo, no hay peor angustia, no hay peor dolor en la vida de un ser humano que la pérdida de un hijo. Y sin embargo, no todos los papás reaccionan de la misma manera frente a esto. Hay gente que hace que esto le aniquilen el psiquismo y realmente no puedan con su vida. Y hay otra gente que hacen de esto una lucha, como por ejemplo, no sé si usted habrá escuchado hablar del grupo Renacer, que son padres que los convoca el dolor por la pérdida de un hijo. Sí, le doy sentido. Sí, y realmente trabajan muy bien y realmente son grupos en los que esos papás han hecho de una desgracia una lucha de vida. Sí, lo interpreto perfectamente. Es como muchas veces el trabajo común, aquel que va contra su voluntad. Le cuesta un trabajo múltiple desarrollar la tarea que debería hacer alegre, que es ganarse el pan de cada día. Y le cuesta un trabajo doblemente, enorme, para salir de ahí. Yo le quisiera hacer alguna pregunta para que usted me la conteste sobre lo que ahora se está tratando de ver, de experimentar, de aplicar, que son los acompañantes terapéuticos para determinadas cuestiones. Sí. Cuando hay un paciente que lo que merece que tenga acompañantes terapéuticos, ¿qué valor tiene eso? En realidad el acompañante terapéutico es una carrera que se estudia, es una tecnicatura. Una tecnicatura, sí. Sí. Hubo otros cursos, bueno, qué sé yo, pero la que tiene validez es la tecnicatura. Son de suma utilidad los acompañantes terapéuticos. Algunos acompañantes terapéuticos trabajan con niños para que estos niños puedan permanecer en una escuela, por ejemplo, común, cuando a lo mejor la patología
es realmente compleja, en esto que yo le decía antes de los TGD, de los trastornos generalizados del desarrollo, o de los espectros autistas. Entonces hay personas formadas que acompañan a estos niños para que puedan hacer otras actividades que solos no podrían hacerlos. Y también son de suma utilidad. Ahora la provincia de Santa Fe, hace unos años, unos pocos años, ha conformado la Dirección de Salud Mental, que no existía antes, y está el doctor Gustavo Castaño al frente, realmente una eminencia, y hay muchos planes de externación de los neuropsiquiátricos o de los psiquiátricos, y en esos casos a veces también está indicado el acompañante terapéutico, porque imagínense que a veces estamos hablando de personas que han estado 15 años internadas, 20 años, y salir al mundo es dificilísimo. Completamente. Totalmente. Entonces el acompañante terapéutico colabora en que esta persona pueda empezar a hacer lazos, a estabilizarse y a poder, bueno, desarrollar una vida más o menos dentro de los canales posibles, ¿no? Bueno, yo, entre otras... También con los adictos se usa mucho. Con la recuperación de los adictos. De estupefacientes o de... Sí, de cualquier adicción. Sí. De cualquier adicción. Sí. Bueno, yo dije estupefacientes porque hay muchas adicciones que no son estupefacientes. Exacto. Justamente. Son drogas legales en realidad. Hay un montón de cuestiones que uno a veces, legales, ¿no? Claro, por ahí no aplica el término correcto. Que sin la aplicación correcta no quiere decir lo mismo. No, es verdad. Ese es nuestro trabajo también, ir a la letra. Sí, tendríamos que forzosamente volver a releer un montón de cosas. Bueno, empezando porque la lectura, hay que tomar nuevamente los libros, es lo que están promoviendo. Ajá. Volvamos a la lectura, no solamente el día del libro o el día que se inaugura la feria del libro, sí, sino leer, porque así parecería una cosa. Usted me dice una cosa, no es lo mismo que si yo la leo. No, seguramente. ¿No es cierto? Además de lo que usted puntualizaba antes, el compromiso de la escritura también. Pero la lectura, por lo menos lo que yo recuerdo, lo que he podido aprender, antes se aconsejaba leer, aunque sea en soledad y en voz alta. Sí. Eso, ¿cuál era la cuestión? No sé. A mí me quedó eso, de por ahí leer. Será porque uno tiene leyendo en voz alta mejor asimilación de lo que está leyendo. Por ahí hay muchos problemas de aprendizaje. Ahora parece que no se alcanza a comprender lo que uno lee. Sí, hay muchos problemas de comprensión en realidad. Exactamente. Yo además de trabajar en la escuela especial, también, bueno, trabajo en UGES, en un taller coordinamos con otra colega mía, con la psicóloga Claudia Nocelli, de Firmat, asesoramos más que coordinar, un taller para chicos discapacitados en UGES para jóvenes y adultos, privado. Y ahí parecía también que con esta gente que era más grande y encima con una discapacidad, se había abandonado todo, la lectura, la escritura y demás, y han vuelto algunas docentes y con resultados muy satisfactorios. Y además yo también estoy en otro lugar que es la Fundación Amor y Esperanza de aquí de Bombal, donde hacemos talleres de lengua con los chicos, chiquitos, y con los un poquito más grandes ahora no lo estamos haciendo, hemos hecho en otro momento talleres de técnicas de estudio. Y realmente es como que yo le diría, a ver, pareciera que falta paciencia, pareciera que el efecto de hoy día social, lo que le decía antes, hacer una lectura de lo social, como todo tiene que ser ya y de manera inmediata, si no lo entendí en la primera lectura ya está, lo dejo. Y en realidad la lectura requiere de esto, que es la paciencia. Claro, el discernimiento de las cosas que uno está leyendo. Señora, ¿me puede decir algo para que yo pueda entender lo que es la estimulación cognitiva? Ajá. Bueno, es algo que también estuvimos a punto de hacer en
en la fundación, es un proyecto que en algún momento lo vamos a hacer. A ver, hay funciones del sistema nervioso central básicas que, como por ejemplo la memoria, el lenguaje, las noxias, las praxias, bueno. La memoria es como un músculo. O sea, si bien es una función del cerebro, si uno no la estimula, si uno no la ejercita, si uno no estimula o no ejercita un músculo, el músculo se atrofia. Si uno no estimula o no ejercita la memoria se pierde. Por eso es que hoy día hay tantos lugares y tantos profesionales que se abocan específicamente al estudio de la memoria. Primero porque la pérdida de memoria puede estar asociado a otras patologías más serias, y segundo porque es muy importante la estimulación de la memoria. Esto de la estimulación cognitiva tiene que ver, entre otras cosas, con la estimulación de la memoria. Es decir, recurrir a ejercicios, a veces son ejercicios caseros, muy sencillos. Por ejemplo, dicen la gente que está en esto, no se lleve la lista al supermercado, acuérdese, o trate en su casa de recordar qué hizo la semana pasada, con quién habló, con quién discutió, si es que discutió con alguien, o vuelva a rememorar, vuelva a los recuerdos. Trate de hacer cuentas. Hay muchos que lo recomiendan hacer palabras cruzadas. Palabras cruzadas, el sudoku, sopa de letras. Por ejemplo, yo digo, y sin ir a las actividades intelectuales, porque podríamos decir que son un poquito más intelectuales, yo siempre digo que, por ejemplo, es muy bueno para las mujeres tejer, porque el tejer sobre todo a 2 agujas, incluye el contar, el conteo, tantas vueltas, tantos puntos. La memoria es justamente una función que debe ser estimulada, y que para estimularla hay montones de ejercicios. Recuerde, si alguna vez leyó un libro, recuérdelo, trate de recordar los personajes. Una película a los 2 o 3 días, trate de recordar los personajes, cuál era la trama. Con todo eso tiene que ver la estimulación cognitiva. Por esto y un montón de cosas más. También estuve por ahí mirando algunos recortes donde dice que la próxima epidemia va a ser la del mal de Alzheimer, por la reiteración de los casos de Alzheimer. Todo tiene que ver con una de las partes de esa patología de Alzheimer, porque hay 10.000 cuestiones relacionadas con todo esto de la memoria, que no es precisamente Alzheimer. No. Pero una de esas... Y es tratable también, así que no hay que asustarse. Afortunadamente, ojalá que nadie lo necesite, pero es tratable. Bueno, usted sabe que en todo lugar el tiempo transcurre. Aquí también. Entonces, de mi parte, yo le voy a hacer una última pregunta y después le voy a decir el por qué le pregunto. Está bien. Quisiera saber algo de esta palabra un poquito rara que tengo que leer forzosamente. ¿Qué es la morfopsicología? Ajá. ¿De qué se trata eso? Bueno, podemos hacer un análisis de la palabra, ¿no? Morfo viene de formas, o sea que sería un poco la psicología de las formas del cuerpo, de las formas de las palabras, de la forma de lo gestual. Es decir, a ver, hubo una época, hace muchos años atrás, que podríamos decir que esto de la morfopsicología o psicomorfología no fue muy bien aplicado, porque lo que se hacía eran determinadas caras correspondían, por ejemplo, a caras de delincuentes o de criminales. Entonces, una especie de identikit. Sí, pero de un identikit además patológico. Sí. En realidad, bueno, eso después afortunadamente fue abandonado y no se siguió sobre esa base. Esto más bien tiene que ver hoy día con que el lenguaje no es solo el lenguaje oral, hablado, como yo le decía antes, sino que el lenguaje también tiene que ver con lo gestual, tiene que ver con cómo uno se posiciona frente a la vida con el cuerpo. Uno también habla con el cuerpo, y el cuerpo habla si uno no puede hablar con la palabra. Señora, yo le
para terminar le voy a decir por qué le pregunté. Sí. Bueno, esta morfopsicología es una investigación que hizo un médico francés, Louis Corman, por allá por los años 37, ¿verdad? Usted debe saber esto. Es el estudio de la forma del habla a partir de la observación de los rostros de los pacientes. Bueno, en esta charla de hoy yo he sido un paciente suyo. No sé cómo me habrá visto la cara de susto que tenía al principio. Pero creo que hemos desarrollado una charla, una nota bastante amplia. Nos podríamos extender más, pero sí, seguramente vamos a dejar las puertas abiertas para otra oportunidad. ¿Cómo no? Yo le ofrezco este espacio, ¿Cómo no? Tribuna Libre, y por supuesto las cámaras del canal van a estar a disposición. Cuando usted quiera desarrollar un tema que considere que todo es necesario transmitir, es decir, sobre todo conocimientos, como creemos que por ahí algo rescatable creo que nuestros fieles televidentes tendrán de esta charla. Sí, en realidad yo voy a decir lo que siempre nos decía un profesor nuestro en la facultad. Ustedes traten de que siempre el paciente se vaya con algo, nos decían, de su consultorio. Siempre en la vida es importante que uno pueda, como usted bien dice, transmitir algo, pero además que uno le pueda dejar al otro interrogantes abiertos también y poder decir, uy, mira, no, esto nunca lo había pensado, o voy a investigar sobre tal tema, o me voy a preguntar sobre tal otro. O sea, uno puede transmitir un montón de cosas. Espero haber sido lo suficientemente clara, porque realmente es muy amplio todo lo que uno puede transmitir. Esto es un recorte. Yo le agradezco enormemente, Osvaldo, la oportunidad. Le agradezco enormemente que usted haya pensado en mí para hablar algo del área de la salud mental. Y le agradezco muchísimo el espacio, porque es verdad que de esto, en realidad hoy día creo que hablamos mucho y decimos poco. Ese es otro mal de estos tiempos, pero además nos encontramos pocas veces para charlar. Bueno, señor, usted sabe que para mí ha sido un gusto. Se me pasó un poquito el miedo del principio, el recelo que tenía, pero le digo francamente que yo encontré en usted una persona muy receptiva a mi inquietud. Y por supuesto me ha ayudado enormemente a que yo pudiera hacer una nota. Resulta dificultoso a veces. Todas las notas de cualquier temática tienen su compromiso, tienen su valor. Cualquier enfoque que se haga de cualquier noticia, de cualquier desarrollo que uno cree interesante. Pero en temas que no son así del manejo común, por decirlo, a veces cuesta meternos un poquito, menos no siendo profesional de esto, soy nada más que un aficionado, pero le digo con sumo gusto, he tenido esta charla con usted. Si usted quiere agregar algo ahora ya para definitivamente cerrar, le agradezco que lo hiciera. Sí, yo en realidad podría agregar muchas cosas. Solo quisiera agregar que la gente no se desespere con la angustia, que con la angustia se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre digo, yo quisiera dejar un mensaje esperanzador, porque además es mi condición ser muy optimista en la vida. Yo creo que siempre hay alternativas, por terrible que sean los problemas o que parezcan los problemas o la angustia que podamos tener, siempre hay alguna alternativa. La única alternativa, a lo único que no tenemos alternativa es la muerte, y sin embargo también se puede de alguna manera elaborar y procesar. Con lo cual yo creo que es muy importante que la gente sepa que con la angustia y con el malestar se pueden hacer muchas cosas positivas, y hay que dejar de ser sufrientes y padecientes, o por lo menos se puede dejar de serlo por un tiempo, ¿no? Bueno, señora, dicen por ahí los refranes esos que quedan a veces que uno acuña, dice, haz las cosas pequeñas como si fueran grandes.
que luego harás las grandes como si fueran pequeñas. Así que no hay que tenerle miedo a nada, casi, o a casi nada, solamente seguro. Al Ser Supremo el que cree en él. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, gracias Osvaldo, muchas gracias. Gracias a usted por estar presente aquí en este programa. Bueno. Y gracias a todos los televidentes por la atención prestada. Si Dios quiere, el próximo miércoles volveremos a estar aquí en Tribuna Libre. Y siempre por Canal 11, donde se le da valor a lo nuestro, con otra entrevista. Muchísimas gracias. Pasen todos muy buenas noches. Venga conmigo y no me mire así.